Muchas gracias por atender esta rueda de prensa del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, sobre todo para trasladar una excelente y extraordinaria noticia para los trabajadores gaditanos y gaditanas, que a partir de mañana, día 22, no va a haber absolutamente ningún trabajador que cobre menos de 1.000 euros. Estamos hablando de que el Consejo de Ministros va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional y, por tanto, a partir de mañana no va a haber ningún trabajador, ninguna trabajadora que cobre menos de 1.000 euros. Como podemos ver en estos números, en 3 años de gobierno del Partido Socialista se ha subido el salario mínimo interprofesional 264 euros. Y en 7 años del Gobierno del Partido Popular se subieron la cantidad de 94 euros, precisamente lo que marca la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hablamos de un nuevo salario mínimo interprofesional que va a beneficiar a más de 1.800.000 trabajadores en nuestro país. El aumento va a ayudar a cerrar la brecha entre géneros, puesto que esta subida del salario mínimo interprofesional va a afectar en un 54% a las mujeres y en un 46% a los hombres. Igualmente, los más beneficiados van a ser los jóvenes en un 31% y esta subida del salario mínimo interprofesional no ha tenido efectos negativos sobre el empleo, como así lo confirman los datos de enero del 2022. Es decir, en estos 3 años de subida del salario mínimo interprofesional, donde la derecha decía que esta subida iba a perjudicar la generación de empleo, pues muy bien, tenemos que dar los siguientes datos. Actualmente, en nuestro país hay más de 20 millones de empleos, dato que no se conocía desde el año 2008. Se han creado 840.700 puestos de trabajo, cifra récord en el año 2021, la mitad de ellos son mujeres. Tenemos por primera vez en nuestro país a más de 9.300.000 mujeres contratadas. Actualmente hay 105.700 autónomos, más que antes de la pandemia del COVID-19. Hemos reducido el paro juvenil en un 10%, cifra actual del paro en un 13%, y hay que valorar, hay que volver a 14 años antes para encontrar estas tasas de desempleo. Por tanto, estamos hablando de datos objetivos, datos irrefutables, que dicen muy a las claras que la subida del salario mínimo interprofesional en nuestros últimos 3 años jamás ha generado dudas en la generación de empleo y, por tanto, estamos hablando de una buena salud laboral, como así lo ha certificado también la reforma laboral que acordaron los sindicatos y los empresarios y que precisamente fue refrendada por el Gobierno de nuestro país. Estamos hablando de una reforma laboral, estamos hablando de un salario mínimo interprofesional para dignificar a los trabajadores y, sobre todo, por justicia social. Cuando gobierna el PSOE, los salarios suben, pero, sin embargo, cuando gobierna el PP, lo único que sube son las cuentas de resultados de las grandes empresas de nuestro país. Una vez más, Pedro Sánchez demuestra que la preocupación del PSOE son las personas, pero sobre todo el solucionar el problema de los hogares de la provincia de Cádiz, de Andalucía y del conjunto de nuestro país. Frente a un Partido Popular que está preocupado solamente en la crítica y en la crispación, últimamente está más, aún si cabe, en desgastar a sus propios presidentes de las comunidades autónomas, como puede ser la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y en política, como en la vida misma, cuando se une el ego y la ambición, todo se parte en dos. Sin embargo, desde el Partido Socialista
vamos a seguir trabajando, desde el Gobierno va a seguir trabajando, sobre todo para dar respuesta al conjunto de los trabajadores de nuestro país y al conjunto de los sectores de nuestro país. De ahí que igualmente querramos destacar el recién aprobado el 8 de febrero del PERTE, el PERTE agroalimentario, que es acronismo de Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica del Sector Agroalimentario. Este PERTE agroalimentario va a movilizar más de 1.000 millones de euros, va a generar un impacto de más de 3.000 millones de euros, pero sobre todo va a generar más de 16.000 nuevos empleos en este sector. Este PERTE se articula en 3 ejes, como es la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad, un segundo eje que es la adaptación digital y un tercero que es la investigación y la innovación. A esto hay que sumar que entre los años 2022 y 2026 el Gobierno de España va a destinar más de 50.000 millones de euros de fondos europeos, es decir, la mayor cantidad de fondos públicos para el sector agroalimentario jamás conocido en nuestro país. Por tanto, estamos hablando de una estrategia inversora del Gobierno socialista a un sector fundamental y estratégico para nuestro país, no solamente por su aportación al PIB nacional, ni por la generación de empleo, sino por la situación que el COVID-19 generó y donde el sector agroalimentario precisamente desempeñó una actividad crucial, como fue garantizar la seguridad alimentaria del conjunto de todos los hogares de nuestro país. Estamos hablando de un sector de enorme significación, de social, de competitividad, de innovación y de sostenibilidad. Un sector estratégico de generación de empleo, diversificación económica, desarrollo socioeconómico, que promueve la cohesión territorial y la generación de empleo en sectores tan vulnerables como son las mujeres y los jóvenes, pero sobre todo que promueve la fijación de la población al territorio. Por todos esos motivos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido de manera importante apostar por este sector, pero sobre todo apostar por su innovación, digitalización y modernización, que garantice una mayor producción agroalimentaria y una mayor rentabilidad económica para estos pequeños y medianos empresarios. Con la modernización de las empresas, la mejora de las condiciones, la fortaleza del relevo generacional y la incorporación de mujeres al sector. El PSOE de Cádiz muestra su confianza en este PERTE, pero sobre todo en los productores y en las organizaciones privadas que van a ser capaces de captar el mayor número de fondos de este PERTE agroalimentario, porque no debemos olvidar que no son fondos territorializados, sino fondos en concurrencia competitiva. De ahí la importancia de fortalecer las solicitudes para que estos fondos lleguen a nuestra provincia. No debemos de olvidar que Andalucía tiene actualmente 4.750 empresas dedicadas al sector agroalimentario, de las cuales 580 empresas van a ser beneficiadas en la provincia de Cádiz por este PERTE. Sectores tan importantes y determinantes como el aceite, las cárnicas, el vino, hortofrutícola, etnológica, etcétera, promueven más de 20.000 puestos de trabajo en la provincia de Cádiz. Anunciamos en el día de hoy que el pasado viernes comenzó el plazo del paquete específico de digitalización. Por tanto, todas aquellas empresas agroalimentarias tienen un plazo hasta el 10 de marzo para solicitar el paquete de digitalización. Es decir, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones sectoriales, organizaciones profesionales independientes, privadas, sin ánimo de lucro,
van a poder solicitar hasta el 10 de marzo esta ayuda para impulsar la transición digital del sector agroalimentario, para reducir la brecha de capacidades, pero también para fomentar la formación. Todos somos conscientes de que hay una imperiosa necesidad de modernizar y adaptar las empresas agroalimentarias a los retos que nos vienen, como por ejemplo dar respuesta a las crecientes exigencias de los consumidores, a adaptarse a los numerosos requisitos normativos de carácter sanitario, dar respuesta a los consumidores por el respeto del medio ambiente, pero sobre todo fomentar procesos sostenibles desde el punto de vista medioambiental. En definitiva, las empresas agroalimentarias y este PERTE agroalimentario aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez pretende conciliar la rentabilidad de las empresas y satisfacer las exigencias de los consumidores. Igualmente, en este volumen de ayudas, de propuestas, de iniciativas y de nuevas leyes, desde el Partido Socialista en la provincia de Cádiz también queremos destacar el anteproyecto de la nueva Ley de Protección Animal, una nueva ley que viene a dar respuesta al conjunto de la sociedad. Una nueva ley que para nada va a suponer la prohibición ni de la tauromaquia, ni de la caza, ni de la agricultura, ni de la ganadería. Desde el PSOE de Cádiz queremos lanzar un mensaje de apoyo a los sectores de la caza, de la agricultura, de la ganadería y de los toros y, por tanto, también insistir en que todos aquellos que desde los ámbitos políticos están contraviniendo, están determinando que esta ley va a ser apocalíptica para ese tipo de sectores, afirmar desde el Partido Socialista, como he dicho anteriormente, nuestro máximo apoyo y sobre todo porque esta ley no va a prohibir absolutamente nada. La Ley de Protección Animal lo único que persigue, lo único que pretende es que los animales dejen de ser cosas, que a los animales, a los perros y a los gatos se les traten como seres vivos. Esta ley promueve su seguridad, pero sobre todo el bienestar animal y, por tanto, para nada esta ley va a prohibir absolutamente ni la caza ni los toros. Es más, esta ley ha sido aplaudida por la Real Sociedad Canina de España, sobre todo porque esta ley es una gran noticia para los amantes de los perros y de los gatos y sobre todo porque es la primera ley estatal que va a armonizar las distintas leyes de protección animal que hay en las comunidades autónomas o que hay en las ordenanzas municipales de todos y cada uno de los ayuntamientos que conforman nuestro país. Por tanto, estamos hablando de un anteproyecto de ley histórico que abre el camino a que esta nueva ley de protección animal sea adecuada y sea justa al trato de los animales. Pero sobre todo esta ley única y exclusivamente lo único que pretende evitar es el maltrato, el abandono y el sacrificio de los animales. Lo único que prohíbe la ley, por tanto, es el abandono, el maltrato y el uso de animales en peleas, actividades turísticas o publicitarias. No debemos de olvidar que en nuestro país existen más de 13 millones de hogares con perros o gatos y no debemos de olvidar que todos los años hay más de 300.000 perros y gatos abandonados en el año. Por tanto, estamos hablando de unas cifras alarmantes en un país moderno que no se puede permitir estas cifras. De ahí que desde el PSOE solicitemos que cualquier otra interpretación de esta ley va a ser solamente y es solamente producto de la elucubración o el interés político que nada tiene que ver
con el objetivo que pretende esta ley, como he dicho, única y exclusivamente el evitar el abandono y el maltrato de animales. Si nos centramos en la caza, tendremos que decir que respecto a la caza, esta ley exclusivamente va a afectar a que los animales tienen que estar registrados. Es decir, que en el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, con la ley de Andaluza, ya eso se hace. Es decir, los propietarios de las realas de perros ya tienen a sus perros registrados, tienen a sus perros vacunados y los tienen desparasitados. Por tanto, esta nueva ley no viene a decir nada nuevo respecto a que los perros estén vacunados y desparasitados, puesto que ya los propietarios de estos perros así lo hacen. Respecto a los recintos donde habitan los perros, actualmente, nuevamente, los propietarios de los perros ya tienen a sus perros con la habitabilidad suficiente, cuestión, por tanto, que también se cumple. Respecto a esterilizar los machos y las hembras que están en la misma jauría, decir también que es muy fácil de no tener que esterilizarlos siempre y cuando las hembras no convivan con los machos. Es decir, que se tengan a los machos en un corral y a las hembras en otro. Por tanto, no estamos hablando de nada alarmante, nada más de hacer que lo que actualmente los cazadores están haciendo en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, para aquellos criadores de perros que simplemente van a tenerse que dar de alta en un registro de criadores. Y este es el resumen de todo lo que supone la nueva ley de los animales en el conjunto de la cacería. Pues vamos a escuchar, porque lo que se aprobó en el Consejo de Ministros fue el anteproyecto. Este anteproyecto tiene que ir al Congreso, tiene que ir al Senado, y en todo ese debate los cazadores tienen que ser conscientes de la realidad para que nadie los maree ni nadie los vuelva locos. Y es algo tan simple como el bienestar animal que, por otro lado, los cazadores de Cádiz y de Andalucía ya están haciendo. El resto de críticas, crispación, entra dentro del ámbito político de las derechas, que precisamente están en eso, en criticar y en crispar el ambiente político, y que cualquier ley que apruebe el Gobierno de España, ya sea la reforma laboral, sea la subida del salario mínimo interprofesional, sea cualquiera que traiga derecho al conjunto de la ciudadanía, la van a criticar de una forma permanente y constante. De ahí que esta nueva ley de bienestar animal, precisamente, desde los partidos de la derecha continúan criticándola, pero sobre todo persiguen confrontar a los cazadores con el Gobierno, cuando desde el Partido Socialista de la provincia de Cádiz vamos a iniciar, y también lo tenemos que anunciar también, una ronda de contacto con las distintas sociedades de caza para contarle de una forma pormenorizada en qué consiste esta ley de animal bienestar, y al conjunto de la sociedad, a los aficionados a los toros, a la ganadería, a la agricultura, a la caza, decirle que para nada, que el Gobierno de Pedro Sánchez está con todos y cada uno de estos sectores, y que esta ley de bienestar animal nada va a prohibir. Muchas gracias.